¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos la semana con fuerza y, a pesar del gobierno que tenemos, con optimismo. No digan corrupción, digan PSOE. Sustituyan en su vocabulario la palabra corrupción por la palabra PSOE, que no es un partido, es una banda, es una trama, es la camorra, es de verdad una agrupación. Cuanto más corrupto sea, más asciendes. Cuanto más aspecto tengas de crápula, de corrompible, de hombre capaz de hacer lo que sea con tal de llevarte una mordida, tú eres un hombre para el PSOE. A las mujeres las utilizan y van de feministas y de tal, pero las dejan a un lado. Aquí quieren machos, aquí quieren Ábalos, aquí quieren Sánchez, aquí quieren Coldos, aquí quieren Aldamas. Y luego a Begoña, que la utilizan ahí de dama para los recaos. Pero no digan corrupción, digan PSOE. Cuando su cuñado en la cena diga, no, es que hay mucha corrupción, no, hay mucho PSOE. Cuando su primo diga, no, es que la corrupción no, es que el PSOE. No, es que, fíjense qué corrupto, no, qué socialistas, qué el Partido Socialista son. Porque es la realidad, es lo que está sucediendo en nuestra España y estamos hartos. Exigimos una dimisión absoluta del presidente del gobierno, que sabemos que no lo va a hacer, porque ya hasta Óscar Puente ha reconocido que él es el número uno. Que vaya, para el ego de Sánchez le viene que ni pintado ese mote, el número uno, el number one. ¿Y los españoles mientras tanto qué? Mirando las vacas al tren, dejándole banderas a la izquierda que debería defender la derecha, que como solo abrazamos un liberalismo que tiene 4 mantras y brocha gorda, ¿dónde está la derecha social, católica de toda la vida, que tiene que defender, que tenemos que tener vivienda todos? Que eso es un principio fundamental, que no se nos puede olvidar, que convertir la vivienda en un mercadeo, eso es propio, pues eso, de personas que están ahí con el céntimo, con otro tipo de mentalidades y de fines en su vida. Pero no olvidemos la vocación que tenemos como españoles. Unamuno decía aquello, que inventen ellos, y es verdad, que inventen ellos, nosotros con nuestra vocación católica, universal, hispana, porque de eso va a ir este programa. Ya muchos van a hablar de la corrupción del PSOE. Vox, me parece bien, ha planteado sacar adelante una moción de censura, aunque sea con Junts, y me parece bien, sobre todo si no le regalas nada a Junts, simplemente para convocar elecciones, me parece bien, porque este gobierno es absolutamente censurable. Pero de verdad que no olvidemos nuestra vocación, no olvidemos para qué estamos en esta tierra. Si hemos tenido el lujo de ser españoles, y no lo digo desde un chauvinismo narcisista, lo digo desde, oye, yo es que soy español, me siento orgulloso de ser español, como un francés se siente orgulloso de ser francés, faltaría más. Pues no olvidemos nuestra vocación, no olvidemos nuestro pasado, no pidamos perdón, como hoy no lo vamos a pedir, entiendo yo, que no lo vamos a pedir a nadie, sino que miremos con orgullo la obra más maravillosa de la historia de la humanidad, que es la hispanidad, que es la que nos hace sentirnos como en casa en México, y que un mexicano se sienta como en casa en España, que no necesite asimilación, que no necesite un proceso de meses o de años para sentirse parte de un todo, no, que nos sintamos como en casa, y eso tiene mucho valor, eso es fundamental, y que se entere Irene Montero, no vamos a pedir perdón, que pida perdón ella por sus acciones nefastas como ministra de Igualdad, que tiene mucho por lo que pedir perdón, y que nos deje a los demás, que sus lastres personales, que sus complejos, que toda la mierda que tiene metida en el cerebro, no nos la inyecte, no nos la inocule al resto de los mortales, porque no nos lo merecemos. Vamos a hablar con dos expertos absolutos en el tema de la hispanidad. Para mí es un auténtico placer tenerles hoy, me quito el cráneo ante ellos dos, y sobre todo, pues hoy tenemos a Marcelo Gullo, que es un auténtico orgullo tenerle. Don Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, querido Josué. Mira, recién decías, no hay que decir nunca más PSOE, nunca más corrupción, hay que decir PSOE. No hay que decir nunca más conquista de América. Porque no hubo conquista de América, hubo liberación de América. Liberación de América del imperialismo antropófago de los aztecas, del imperialismo más cruel que ha conocido la historia de la humanidad. Porque cuando Cortés llega ahí,
lo que había era un imperialismo antropófago que, según Prescott, que era pro-azteca, ese imperialismo antropófago de los pueblos que dominaba mataba a 20.000 personas por año para sacarle el corazón y después comérselos. Su alimentación principal era la carne humana. No hubo conquista de América, hubo liberación de América del imperialismo antropófago de los aztecas, del imperialismo brutal de los incas, de la antropofagia de los guaraníes. España libera América. Si Cortés no hubiese llegado a América, los aztecas hubiesen hecho un genocidio total y absoluto de los pueblos que dominaban, de los tlaxcaltecas, de los totonecas, porque estas bestias mataban más gente que la capacidad de reproducción. Entonces los hubiesen aniquilado. ¿Sí? Cortés evita el genocidio más grande de la historia de la humanidad. España libera América. ¿Qué pasa? Se les engaña al pueblo mexicano, que es un pueblo que vive engañado, un pueblo que vive totalmente con una historia falsificada, porque se le hace creer que son descendientes de los aztecas. Y si vos y yo vamos a México y entrevistamos a la gente, de cada 10 personas que caminan por la capital de México, es decir, por la Ciudad de México, 8 descienden de aquellos, o 9, de aquellos que los aztecas se comían. Si esa gente supiese que ellos descienden de los que los aztecas se comían, estarían mañana dándole gracias a España, porque sin España ellos no estarían caminando hoy por México, no existirían, no existirían. Entonces que la señora presidenta de México reivindique a los aztecas, diga que México es, se entiende, la cultura de los aztecas, que esa fue la cultura más grande de la humanidad, es como si alguien mañana reivindicase a Adolfo Hitler, al nazismo y a la Alemania nazi. Ahí no hay nada que reivindicar. Dicen no, porque fue una gran civilización, porque teníamos templos, pero teníamos pirámides. Mire, señora, las civilizaciones no se miden por sus obras materiales, porque si la midiésemos por sus obras materiales, ¿no es cierto? La Alemania nazi hizo obras materiales extraordinarias, hizo autopistas, hizo ciudades. No, se la mide por sus valores, y los valores nazis eran los valores de la muerte, y los valores de los aztecas eran los valores de la muerte, y engendraron una cultura del terror y de la muerte. Entonces, no hay nada por lo que pedir perdón. No hay absolutamente nada por lo que pedir perdón, al contrario, un español debe sentirse orgulloso de haber ido a América. Por eso a mí me revela la frase que dicen algunos españoles para salir del paso. Dicen, no fui yo, fueron los otros que fueron allá, fueron tus antepasados, si se reúnen con López Obrador. No, escúcheme, usted está despreciando a los mejores españoles, a los que cruzaron el Atlántico, con un valor que la historia jamás ha visto, porque había que tener unos cojones para cruzar el Atlántico, para llegar a México con 400 hombres sin GPS, sin brújula, sin nada, ¿se entiende ahí? Y enfrentarse a un imperio de 200.000 hombres, de 200.000 soldados. Cortés no conquista México. Cortés libera México, pero no porque lo liberase él con 400.000 hombres, que es imposible, sino porque lo que hace Cortés es decirle a los pueblos de la periferia, a aquellos que se les habían comido a su abuelo, a su madre, a su esposa, a su amante, a su hijo, marchemos juntos para terminar con la tiranía más cruel, con la tiranía más sanguinaria que ha conocido la historia. Marcha sobre Tenochtitlán y libera Tenochtitlán. Fíjate lo que te estoy diciendo. Libera también Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque las clases bajas no pelearon. No, porque las clases bajas eran tratadas como animales, le violaban a sus mujeres. No había comunismo. No había socialismo primitivo, lo que había era propiedad de la clase sacerdotal y propiedad de la nobleza, y hacía trabajar como bestias, como animales, le violaban a su mujer. Entonces la clase baja dijo, también lo tomó como una liberación. Hubo una liberación, es decir, Cortés libera a México y libera a los aztecas pobres de la tiranía sacerdotal, de la teocracia asesina, del imperialismo antropófago de los aztecas. Por eso, nada por lo que pedir perdón. Efectivamente, ahí tenemos el libro. Vamos a quitarle el rótulo a nuestro querido Marcelo Gullo para que se vea bien el libro. Nada por lo que pedir perdón, porque es importante este eslogan y, como muy bien ha dicho, dejen de decir conquista de América y digan liberación de América. Tenemos también a nuestro catedrático favorito, catedrático iberoamericano de Derecho Político, Ramón Peralta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Josué. ¿Usted tiene algo por lo que pedir perdón? Sí, algunas cosas. Sí. Pero no precisamente por lo que pasó en América. Sí, como ha dicho Marcelo, 9 de cada 10 personas que preguntas en México
descienden de los pueblos sometidos por los aztecas y de los españoles, pues están mezclados, ¿no? Es decir, por lo tanto, hay que puntualizar que realmente el pueblo mexicano es un pueblo hispano, no es un pueblo azteca. Yo cuando en Guadalajara me invitaron hace 2 años a dar una conferencia en su universidad, lo primero que dije fue lo siguiente: los mexicanos son un pueblo hispano, en absoluto son un pueblo azteca. Un murmullo y tal ahí, ¿no? Y al final todos estaban de acuerdo, porque es evidente. Es decir, el pueblo mexicano es un pueblo hispanoamericano, no tiene nada que ver con los aztecas. Los aztecas, es decir, era un grupo que se instaló en lo que se llama ahora el Valle de México, que llegaron desde el norte, no se sabe desde dónde, muy bien, y después de bastantes generaciones instalados ahí, empezaron a consolidar un poder sobre los pueblos, las tribus vecinas, un poder bestial, como ha descrito muy bien Marcelo, ¿no? Es decir, le gustaban cazar a los enemigos vivos para sacarles el corazón vivos y luego tirar el cuerpo pirámide abajo para que se lo comieran la gente. O sea, eso es lo que hacían. Entonces, claro, cuando llega un ejército cristiano como el de Cortés, desde Cuba, ¿no? Este hombre que era un genio, era un estadista, era un genio militar, era un genio político, Hernán Cortés, natural de Medellín, ¿no? Extremadura, rápidamente se dio cuenta de la situación y empezó a ponerse de acuerdo con totonacas, tlaxcaltecas y otros pueblos, porque se dio cuenta de la opresión monstruosa en la que vivían. Entonces consiguió crear una coalición, ¿no? Una coalición hispano-indígena que acabó, liquidó el poder de Tenochtitlán, de esa élite, es decir, genocida, ¿no? Es decir, y está claro que después de la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, había unos 1000 españoles y unos, no se sabe muy bien la cifra, 20.000, 30.000, tlaxcaltecas, totonacas, otros pueblos autóctonos. Estos pueblos son los que se cebaron con la población de allí, del odio acumulado durante generaciones. Es decir, esto que dice la presidenta mexicana, pobre México, tener una presidenta así realmente, ¿qué pasa ahí para que la élite mexicana coloque a esta señora ahí de presidenta? Una hispanófoba, una mujer que tiene muy poco de identidad mexicana porque no procede de México, se apellida Sheinbaum, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, está vinculada a la masonería. Es decir, esta persona que rezuma este odio, este autoodio, porque es autoodio realmente a lo que es la identidad mexicana, un autoodio. El otro día dijo, el día 12 de octubre, nada de hispanidad ni nada, lo dijo así: aquí tenemos que celebrar esas culturas prehispánicas que las que nos hicieron grande, dijo así literalmente. Y todo diciéndolo en español. Es el único idioma con el que se dirige a su pueblo. Es ignorancia o malicia. Es decir, esto es una cosa, pero es que esta estulticia, malicia, yo no sé ya ni cómo calificarlo. Es decir, gracias a Dios hay mexicanos como el PAN, este Partido de Acción Nacional de opositor, cuyos voceros dijeron: no tenemos que pedir que nos pidan perdón porque nosotros somos un pueblo hispano. Es decir, oye, que los mexicanos no son como esta señora, ¿eh? Ya. Es decir, esta señora viene de un grupo de extrema izquierda que está vinculada con la masonería y con toda esta idea de la leyenda negra, y que me acuerdo yo que el año 2021 celebró en la plaza Mayor de México, esa plaza, la liberación de los pueblos de los aztecas, que la liberación de los aztecas, no se sabe muy bien lo que quería decir, la liberación de los aztecas, una cosa absurda lo que planteó ahí, y la gente se reía. Escucha los comentarios que había de todo aquello, es decir, pero güey, si somos mestizos, güey, decían, pero ¿de qué estás hablando? ¿Pero por qué estás con estas historias? Pero, ¿Y qué supone el día 12 de octubre? Que este pasado fin de semana pues hemos celebrado, y la verdad, el 12 de octubre, porque os voy a poner un tuit de un actor que hace mucho que no hace películas, porque debe ser que no le fichan en ningún lado, pero que ha puesto un tuit que, fíjense, y es uno de los representantes de la cultura española, o sea, por lo menos de la cultureta, sí. el libro, que es Willy Toledo. Vamos a ver el tuit, a ver si lo tenemos, lo acabo de mandar a mis compañeros, lo vais a leer y os vais a quedar anonadados, pero este es el nivel. Esto es también lo que representa Irene Montero, lo que representa la ultraizquierda española y parte de la izquierda. Me cago en la corona de España, perdonen la frase, pero es literal. Me cago en la corona de España, en los conquistadores genocidas y saqueadores y en la Virgen del Pilar. Me cago en el 12 de octubre, nada que celebrar.
Bueno, ¿Qué decirle a este? bueno, primero que es un soez, es un maleducado, es un hombre que está ofendiendo a la sensibilidad de muchas personas. Fíjate que si nosotros dijésemos algo así con respecto a ellos, mañana nos enjuician por delito de odio. Claro. Este hombre acaba de cometer un delito de odio, acaba de insultar a una comunidad católica, acaba de insultar, se entiende, a la Casa Real, acaba de insultar a todos los españoles, pero no va a pasar absolutamente nada, porque el delito de odio solo se aplica sobre nosotros, no sobre ellos. Ahora, vos fíjate que lo que se celebra es que nace México, como nace Hispanoamérica. Supongamos que esta señora tuviese razón, ¿está? Entonces, La presidenta. la presidenta, sí, llamémosle señora, Sí. por darle un, No, Sheinbaum, ¿no llámala, es cierto? Sheinbaum. Por darle un calificativo, señora, que no le corresponde en realidad. Entonces, como queremos ser muy mexicanos, muy mexicanos, ¿no? Entonces la señora dice, ahora no vamos a hablar más español. Prohíbe el español porque hay que ser coherentes. Y todo lo que llevó a España, entonces tiramos por la borda del español, ya no hablamos más español. Entonces vamos a organizar una gran fiesta en México para celebrar que finalmente nos libramos de estos malditos españoles y toda esa cultura bastarda y podrida que nos trajeron. Entonces organiza ella en el palacio que hicieron los españoles, una gran fiesta, ¿no? Está toda la izquierda ahí, está Irene Montero. Supongamos que también me invita a mí, ¿está? Entonces yo estoy sentado al lado de ella, ¿no? Y entonces dice, bueno, acá a comer todos, y viene el primer plato, y viene el famoso pozole mexicano, ¿no? Y entonces yo le diría, señora, hay un problema. Sacamos el español, tiramos el español por la borda, tenemos que tirar todo lo que trajeron los españoles. Y este pozole está hecho con cerdo. El cerdito lo trajo España, porque antes se hacía con carne humana. El pozole se hacía con chocolate amargo, carne humana y picante. Ahora se hace con carne de cerdo, un poquito mejor, ¿no? Sí, que con carne humana, picante y chocolate. Entonces ella dice, Marcelo tiene razón, me está enseñando mucho. A la mierda con el pozole, fuera el pozole, ¿no? Y entonces después se entiende, y dice, vamos a traer pollo, señora, pollo, lo trajeron los gallegos, el pollo también, señora, no va. Bueno, entonces, solo maíz, vamos a comer solo maíz. Bueno, fenomenal, ¿no? Estamos todos solo comiendo maíz, nos cagamos de hambre y es horrible, solo maíz sin nada, imagínate, ¿no? Y entonces después dice, ahora va a festejar, que vengan los mariachis a festejar, ¿no? Que vengan a cantar. Digo, señora, hay un problema. Estos mariachis están vestidos como se vestían en Salamanca. Así, me dice. Como en Salamanca, sí, señora, el gorro es el gorro de Salamanca, el de los charros, el traje de Salamanca. Que se pongan desnudos, que toquen desnudos. Mire, señora, hay un problema. La guitarra viene de España. A la mierda con la guitarra, dice la señora. No tocamos más guitarra. Que toquen el guitarrón. Señora, el guitarrón también viene de España. Es decir, La letra, México, las canciones. México no se quedaría sin nada. La cultura mexicana, sin el aporte español, se quedaría sin nada. Se quedaría absolutamente vacía, ¿está? Pero hasta en la comida se quedaría vacía, ¿está? No solo en los valores, que son lo fundamental, porque los valores de la cultura azteca, en los valores de la muerte y del terror, ¿está? Se quedarían absolutamente sin nada. ¿Qué es lo que festejamos? Festejamos el comienzo de la historia más maravillosa del mundo, porque por primera vez en la historia de la humanidad hubo algo insólito, hubo un mestizaje absoluto. Esto es un mestizaje absoluto, porque España, a pesar de que los aztecas eran un imperialismo antropófago, a pesar que la aristocracia era un imperialismo antropófago, España no hizo como Inglaterra, no dijo el mejor azteca es el azteca muerto y los mató a todos, cosa que podría haber hecho y con razón, porque cuando uno se enfrenta con un imperialismo antropófago, tiene razón en exterminarlos a todos. España dijo, no, eso no porque son hombres y son redimibles. Y entonces se casaron con la aristocracia, se entiende, azteca, al punto tal que la hija de Montezuma, que sexualmente se ve que era muy activa, se casó 5 veces con españoles. 5 veces españoles, tuvo un montón de hijos. Y ella dice, este mundo que hemos creado, este mundo, y ella dice, este mundo, porque lo creó ella casándose con los españoles, sí, el mestizaje de la hija de Montezuma es mejor que el mundo de mi padre. Claro que ella sabía de qué hablaba, ¿no? Porque el mundo de su padre era el mundo del terror, de la antropofagia, de la muerte, de dioses que reclamaban
Cada día sangre humana. Y ahora hay un Dios que dicen que nada más que vayan a misa los domingos. Que será aburrido ir a misa los domingos, puede ser, ¿no? Pero entre comer, ¿no es cierto?, un pedacito de pan, que los católicos, y hace muy bien cree que es el cuerpo de Cristo, y matar gente y comer su corazón, es mejor la misa. Y entonces se está festejando que se creó una cultura nueva, pero una cultura nueva basada sobre el amor, basada sobre el mestizaje, basada sobre la integración. Es cierto que hubo miles de errores, pero esa cultura nueva estaba basada en dos cosas fundamentales para el hombre, que no existían en Mesoamérica antes de la llegada de España, en la idea de la libertad y de la justicia, en la idea de la justicia y la libertad. Mira si hay que para festejar, tenemos todo para festejar. Absolutamente. Sí. Don Ramón Peralta, ¿qué celebra el 12 de octubre? Respondiéndole a Willy Toledo, con el me cago en... Yo no lo voy a responder a Willy Toledo, pues no me da la gana, es un energúmeno, ¿no? Es decir, España lo que creó fue una civilización hispanoamericana. Esto es lo que hay que destacar del proceso. Una auténtica civilización propia de ese territorio americano ya, arraigada plenamente. Fundar 300 ciudades en 100 años, desde el norte de México hasta el sur de Chile, eso es una obra civilizatoria gigantesca. El único parangón es la romanización de Europa, que hay ciertas similitudes, ¿no? Es decir, porque España lo que genera son nuevos territorios, una nueva sociedad. Es decir, hay provincias de la monarquía hispánica. Es decir, no son colonias como las que creaba Gran Bretaña o Holanda o Países Bajos. Es decir, es una labor gigantesca. ¿Sabe que son 300, fundar 300 ciudades sin citar a las entidades menores, aldeas y demás? Esa es una obra inmensa. Sí, gran parte de la riqueza que sacaba de América se quedaba para fundar, construir esas ciudades. ¿Dónde está el oro? Si uno va a México, como yo estuve hace 2 años, 1 mes y medio, es impresionante las ciudades que hay ahí. Hay una veintena de ciudades de una riqueza espectacular. Es decir, de templos, de palacios, de todo. Es impresionante. Es decir, eso es una civilización. Y es más, lo más destacable aparte de ello, es que se engendraron nuevos pueblos con su propia identidad. Es decir, España reestructura el continente, pero no una parte del mismo, 2/3 partes del continente americano. Eso es una obra gigantesca. Y la pudo hacer un pueblo que era una energía europea en expansión al final del siglo XV, después de detener y expulsar el Islam que quería atropellar y destruir el occidente cristiano. O sea, después de derrotar a ese islamismo agresivo y expansivo, realmente en la teología católica el Islam es una herejía beduina, que es lo que es en su origen. Después de detener todas esas hordas integristas del norte de África, fue capaz, no sé por qué, desde luego la providencia debió intervenir, porque el mismo año que cae el último reducto islamoide que había en la península, que es Granada, ese mismo año se descubre América. ¿Y qué hacen en América los españoles? Voy a dar un dato solo, el de Obando, el comendador Obando, que es el fundador de Santo Domingo. Este señor fue 7 años gobernador de la isla de Santo Domingo y el año 1502 se trasladó allí por orden de Isabel Católica con la llamada ciudad flotante de Obando. Más de 2000 españoles, más de 30 barcos, ahí empezó todo. Esos señores que se instalaron en Santo Domingo luego fueron, en sucesivas generaciones, saltando a Cuba, a México, bueno, lo que ahora llamamos México, Cuba, Panamá, de Panamá al Perú. Fue una obra realmente de una expansión impresionante en 5 décadas. En 5 décadas. Es decir, eso es lo que celebramos el 12 de octubre. Y actualmente la etnocultura más extendida en el mundo después de la China es la hispana. Más de 500 millones y sumamos a los brasileños 700 millones, porque los brasileños son también hispanoamericanos o iberoamericanos, como queramos llamarlo, que son sinónimos. Porque Portugal es un condado del reino de Castilla y León en su origen, ¿no? Josué, Sí. es decir, hay que hacer historia. No hay que olvidar que la primera vez que se decide festejar el 12 de octubre no fue en España. La primera vez que se decide festejar oficialmente, que sea feriado nacional en un estado, fue en Argentina. 1916, Irigoyen asume la presidencia de Argentina. Es el primer presidente elegido democráticamente, ¿no? Democráticamente, por voto libre, secreto y obligatorio, no era así antes. Y Irigoyen, de puño y letra, escribe el decreto
que dice vamos a festejar el 12 de octubre. Es decir, el festejo del 12 de octubre nace en Hispanoamérica, nace en Argentina, y después las otras repúblicas hispanoamericanas van también decretando feriado nacional el 12 de octubre, porque todo el mundo sabe cuál fue la obra civilizatoria de América. Pero mira, hay algo que los indigenistas no pueden responder. Yo, antes de este libro, Nada por lo que pedí perdón, publiqué Madre Patria, y después de este libro, Lo que América le debe a España. En los tres, de alguna forma, siempre planteo la misma pregunta. Si España fue a América para robar, y para eso mató y asesinó, hay que preguntarse por qué España entonces decide fundar 30 y pico universidades, ¿no es cierto? 80 y pico años antes que se cree Harvard, se crea la Universidad de San Marcos. Si alguien va a robar, ¿para qué crea universidades? Ahora, si alguien va a robar, para eso tiene que matar y asesinar, ¿por qué crea hospitales públicos gratuitos para indios, para mestizos, para criollos? ¿Para qué? Pero sobre todo, ¿por qué enseña en esas universidades algo que Maquiavelo diría, Marcelo, España enloqueció? ¿Por qué enseña eso a sus colonias, a sus colonos? España en sus universidades enseña que el poder viene de Dios. Claro, lo decían los franceses, lo decían los jacobinos ingleses, pero España dice el poder viene de Dios. Eso dicen los profesores españoles, discípulos de Mariana. En América el poder viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo. El pueblo se lo da al rey. Y si el rey se comporta como un padre, el pueblo tiene derecho a la revolución e incluso, dice el jesuita Mariana, al tiranicidio. Es decir, ¿qué potencia colonial va a enseñarle a eso a sus colonos? Esa es la prueba terminante de que España no consideraba a América una colonia, enseñarle que tienen derecho a incluso a matar al rey. Pero ¿Te das cuenta? ¿Qué ha pasado para que esas bases que fueron liberadas, esa gente tan pobre que fue liberada del terror azteca, ahora también las bases populares son las que votan a Sheinbaum, a Maduro, no sé quién le vota, porque como hay tanta misterio con las elecciones venezolanas, pero que votan a Castillo en Perú, sí, que votan a una serie de izquierdistas que llegan al poder y que son antiespañoles. Han pasado dos cosas. Una que a veces en España no se entiende. La leyenda negra no nace en la izquierda. La leyenda negra nace en la derecha liberal. Es decir, habría que verlo país por país, pero todo resumen siempre es un poco complejo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, pero es casi igual en los otros, después de la ruptura con España hay una guerra civil. Casi siempre hay un sector hispanista contra un sector pro-británico. En 1852 gana en Argentina el sector pro-británico, que es el sector liberal, aliado de Inglaterra, que antes habían sido los antiguos contrabandistas de la ciudad de Buenos Aires, tipo que estaban en la ilegalidad, aliados de los ingleses, con los cuales hacían el contrabando. Ellos toman el poder. Ellos han sido aliados del enemigo histórico de Inglaterra. Ellos han traicionado a su propio pueblo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que crear un sistema educativo enseñando la leyenda negra. Porque la leyenda negra dice que España vino a robar, matar y asesinar. Si eso es así, entonces justifica la alianza de ellos con Inglaterra. Si no, esa alianza no se justifica. Entonces, la leyenda negra nace en la derecha. Claro, como esa leyenda negra es falsa y todo lo que es falso se diluye como el humo, se va diluyendo. Por eso llega el presidente Roca en Argentina, agarra el himno argentino, que era un himno negro legendario, lo empieza a tachar y hace un himno más o menos decente, ¿no es cierto? Después viene Irigoyen y entonces dice, hay que festejar el 12 de octubre, es decir, elegido por el pueblo. Pero ¿qué pasó? En 1930, se reúne en Buenos Aires el Partido Comunista, es decir, todos los partidos comunistas de la América del Sur, ¿no es cierto? Y ahí ellos dicen, vamos a tomar la leyenda negra. ¿Por qué? Porque tenemos que crear repúblicas indígenas, para eso hay que mentir, hay que crear un falso indigenismo, hay que mentirle a las masas indígenas, y si tenemos éxito crearemos repúblicas indigenistas que desestabilizarán el patio trasero de Estados Unidos. Lo proponen, no tienen suerte, ¿por qué? Porque aparece el peronismo en Argentina, el peronismo es un movimiento popular de trabajadores, y los trabajadores en vez de seguir al comunismo siguen a Perón, que era hispanista, y a su esposa, que era hispanista. Pero claro, eso continúa en el tiempo porque ellos tienen la hegemonía en las universidades. Cuando cae el muro de Berlín, los comunistas que habían seguido el método guevarista, castrista para llegar al poder, están horrorizados porque ellos viven sin trabajar, son la vanguardia del proletariado. No vaya, ahora tenemos que ir a trabajar. Se reúnen todos en San Pablo y Fidel le dice, muchachos, quédense todo tranquilo.
no va a tener que ir nadie a trabajar. Pero Fidel, ¿cómo no vamos a tener que ir a trabajar? Se acabó el oro de Moscú y no tenemos más sujeto histórico. Vamos a inventar un sujeto histórico. Y Fidel saca del bolsillo las actas de 1930. Y dice, acá está, acá tengo la solución. Fidel no era antihispanista. Hay un discurso mítico claro, de Fidel defendiendo la mezcla entre español, era como Groucho Marx, señora, tengo mis principios, si no le gusta tengo Venía otro. aquí y nos decía una cosa. Y tengo que vivir de algo. Claro. No vio mal la Unión Soviética, se me escapó el sujeto histórico. Dice, saca el Congreso de 1930 y dice, muchachos, acá tienen ustedes el nuevo sujeto histórico, van a ser las masas indígenas. Entonces tenemos que reflotar, se entiende, el indigenismo. Para reflotar el indigenismo tenemos que revivir la leyenda negra. ¿Está? Y ahí empieza este neoindigenismo, ¿está? Este neoindigenismo. Ahora, es curioso. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que este neoindigenismo nos conduce a una fragmentación territorial. Porque si yo tiro por la borda la herencia española, tengo que volver a las 2.500 o 1.500 lenguas que había antes, de tribus y de naciones. Entonces nos conduce a la fragmentación lingüística. Y la fragmentación lingüística siempre termina en la fragmentación política. Es decir, el imperialismo anglosajón se frota la mano, claro, que siempre quiso, se entiende, dividir Hispanoamérica. Entonces, por eso yo digo que esta señora Claudia, que el señor Boric, que el señor Petro, se entiende, que el señor Evo Morales, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo, se entiende, anglosajón en su historia. Aunque lo critiquen. Pero claro, porque lo critican en lo que no es sustancial, pero lo apoyan en lo que es sustancial, que es lograr su viejo objetivo de fragmentarnos. Pero atención, ustedes están en la misma, porque al nacionalismo vasco, al nacionalismo gallego, al nacionalismo catalán, también se lo puede catalogar de indigenistas. Es decir, España también está en peligro de muerte. Como está en peligro de muerte la República Hispanoamericana, porque habrá 4 Perú, un Perú Aymara, un Perú Quechua, una Venezuela Guajira, España también está en peligro de muerte. Claro. Ramón, ¿por qué estas clases populares votan a esta izquierda indigenista? ¿Por qué triunfa este discurso? Porque hay cierta derecha hispanoamericana que es pitiyanqui. Es decir, esto lo decía Chávez, hay que decirlo, y tenía razón en ese punto. Yo en Bolivia, que país que conozco bien, realmente la gente vota a la izquierda porque los líderes estos de la derecha viven entre Texas y Bolivia, o entre Florida y Bolivia. No tienen credibilidad, no tienen un discurso propio, no hay una derecha criolla, no hay un pensamiento propio, que sí lo ha habido en el siglo XX. Ha citado el caso de Perón, o de Vargas en Brasil, o ha habido otros también, ¿no? Pero realmente la derecha en el siglo XXI en Iberoamérica, lo que no es izquierda, vamos, veo muy desorientado. Yo que voy a Bolivia con frecuencia, claro, ahí ya no quieren dividir en 2 o 3 el país, sino en 36 naciones. La constitución está hecha por la extrema izquierda indigenista, dice que Bolivia es un conglomerado de 36 naciones indígenas. O sea, es decir, la mayoría de la población que es mestiza, criolla, que son el 2/3, eso no existe. O sea, yo por eso defiendo que la bolivianidad es parte de la hispanidad, como ejemplo de una de estas repúblicas. Lo que hay que mantener son las repúblicas hispanoamericanas, que son entidades evolucionadas de los virreinatos y capitanías generales, básicamente. Es la evolución soberana de esas entidades generadas por la monarquía hispánica. Podemos definirlas así, ¿no? Y que desde luego, claro, dividirlas en más estaditos ya es un fraccionamiento aquí que a quien le conviene, a Estados Unidos actualmente y a China también, ¿no? Es decir, lo que hay que ir es a la reintegración de estados, una confederación de repúblicas hispanoamericanas, es la única alternativa. Esa es la solución, en el siglo XXI. Por eso quería concluir con la solución. La solución para Ramón Peralta es esto que nos es desarrollar un pensamiento hispanista, es decir, en un mundo globalizado hay un bloque evidente que es el mundo, es decir, lo que yo llamo Iberoamérica genéricamente, que incluye todas las repúblicas hispanoamericanas, incluido el Brasil, más España y Portugal, ¿no? Entonces, todo ese conjunto debe ser capaz de conseguir algunos acuerdos, para empezar, algunos acuerdos que pongan las bases de un tratado que ponga las bases de una confederación de estados donde cada estado mantenga su soberanía, pero con una serie de puntos en común, intereses comunes. Porque si no, ¿qué va a pasar con todo ese subcontinente iberoamericano? ¿Y unidad militar que va a ser fruto de la rapiña estadounidense y china. Es evidente, ¿no? Es decir, incluso que hay una fuerza de intervención rápida también, si aparece un tirano o algún tipo de esto, se le puede quitar de medio sin que tenga que intervenir ni la ONU, ni Estados Unidos, ni nadie.
es un asunto interno, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué solución, Marcelo Gullo, a todo esto? Mira, la solución es la que estamos haciendo ahora. Es decir, para que todo eso sea realidad, para que pueda existir la hispanidad, que es nuestro pasaporte al futuro, el pasaporte al futuro de España y el pasaporte al futuro de Hispanoamérica, hay que terminar con la leyenda negra. La primera parte de toda insubordinación fundante, que cambia la historia porque funda algo nuevo, es una insubordinación cultural. Nosotros hemos sido subordinados culturalmente, en México, en Argentina, en España. Entonces hay que sacarse de encima la subordinación cultural. Es decir, tirar por la borda se entiende la leyenda negra, porque eso nos posibilitará algo que será fantástico, que es aprovechar las circunstancias. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica ha hecho que las integraciones que antes se hacían por cercanía geográfica, había un constreñimiento geográfico, no sea más así. Va a haber una integración por bloques culturales. El mundo va a marchar a grandes bloques culturales políticos, un bloque cultural anglosajón, un bloque cultural ruso, un bloque cultural chino-asiático, un bloque cultural árabe. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Cuando se sienten en la mesa los grandes para decidir el futuro del mundo, vamos a estar separados como enanitos. Entonces seremos castigados por la historia, no seremos sujetos de la historia, seremos objetos de la historia. Entonces la hispanidad es el pasaporte para el futuro, pero es el pasaporte para el futuro porque España también tiene una pirámide poblacional funeraria, tiene un invierno demográfico. Y cuando se produce un invierno demográfico, una pirámide funeraria, naturalmente se llena con inmigración. Si no es una inmigración hispanoamericana, que tiene la misma lengua que España, los mismos valores, es la inmigración del antiguo invasor, que es lo que acontece en Francia, que es lo que acontece en Alemania, que es lo que acontece en Inglaterra. Entonces, la hispanidad es el pasaporte para el futuro de España, para el futuro de Hispanoamérica. Es nuestra única salida y los acontecimientos lo van a comprobar. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados para esos acontecimientos y por lo tanto tenemos que tirar por la borda la leyenda negra, ¿eh? Desterrarla de nuestra mente y de nuestros corazones. Sí. Aquí quitarnos pues a personajes que fomentan la leyenda negra, que viven de ella. Eso es el colmo. Irene Montero. Esta gente son endófobos. Es decir, es lo contrario de xenófobos, endófobos. Se odian a lo que son, se odian a sí mismos. Son gentes endófobas. ¿Qué va a aportar eso a una sociedad, a los intereses, al bien común de una sociedad? ¿Esa gente qué va a aportar? Como decía Marcelo, es que hay un occidente hispano que no es el mismo que el occidente anglo, es otro occidente, y ese occidente hay que unirlo y colocarlo en una primacía geopolítica en el futuro, que la segunda mitad del siglo XXI pueda suceder. Es decir, ya estamos hablando de una cuestión geopolítica, pero ese occidente hispano es anterior. Ha citado la escuela de Salamanca, de la que viene gran parte del pensamiento, que luego copiaron en Inglaterra y Holanda, Hugo Grocio, Locke, toda esa idea de que, es decir, la soberanía que es de Dios reside en la comunidad y del pueblo, desde donde se traslada al gobernante legítimo. Eso es derecho político, ¿no? Y eso es lo que se empleó, el silogismo altoperuano, que se llamó así porque la Universidad de Charcas de Sucre es la que desarrolló esta teoría de la escuela de Salamanca en América. Fue la base para la creación de las repúblicas hispanoamericanas. Es decir, hundida la monarquía hispánica por la invasión francesa, ¿qué pasó? Pues que el poder volvió a las comunidades. Otra cosa es que luego, en la segunda mitad del XIX, el poder global inglés se impuso sobre las élites hispanoamericanas, como es el caso de Argentina, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Marcelo, que está haciendo una gran labor hispanista, te felicito, en que hay que primero, despejar lo que somos, nuestra identidad. Es un problema de identidad. Y la identidad es que somos hispanos. Es una identidad construida durante generaciones, durante siglos, y que tiene el nivel del que tenía la identidad romana hace 2000 años. El gran heredero del latín, como lengua de la civilización occidental, es el español en el siglo XXI, la lengua románica más hablada y extendida en el mundo. ¿Me permitís que te lea? Tenemos un segundito para Sí, leer una claro. frase. Hombre, Mira, por favor. Si me permitís, te voy a leer una frase de alguien a quien solamente, esto es para el señor Irene Montero y para los que están gobernando, ¿no? Una frase que solamente un loco podría atribuir y decir que es de un, digamos, nacional católico, facha, no sé, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas que se suelen decir comúnmente para decir que uno no tiene razón en lo que tiene razón, ¿no es cierto? Y la frase es de
César Augusto Sandino, que dice, ahora no la encuentro, pero la digo de memoria, nosotros somos españoles indios de América. Sandino, que enfrentó al imperialismo yanqui pistola en mano, que no se lo podrá calificar de extrema derecha, ¿no? A Sandino, ¿no? Nosotros somos españoles indios de América. Eso lo dice todo, ¿no? Sí, absolutamente. Pues hay que hacerse con nada por lo que pedir perdón, el libro de Marcelo Gullo y todos los libros que ha escrito, porque yo creo que engrandecer el alma, sobre todo sirven para combatir las acechanzas de todos estos, de la leyenda negra, que viven muy bien, pero que ojalá que se les acabe el chiringuito. Como última pregunta, ya más de actualidad, ¿cuándo va a acabar este gobierno del PSOE? ¿Qué fecha le ponéis? Bueno, yo no soy un experto en cuestiones españolas. Pero por lo que has estado, porque llevas un tiempo aquí en España, ¿cómo ves? No te lo sabría decir. Ha sido muy diplomático de meterse en asuntos internos, ¿no? No sé, mira, yo te digo una cosa. Navidades, otoño. Bueno, yo creo que. Fin de legislatura, porque lo ha dicho Sánchez. Yo creo que no acaba el 2025 en el gobierno, ¿no? Me da la impresión. Y se va. Pero los que vengan, que abracen la hispanidad, que no bueno, sí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado el mes de octubre como el mes hispano y hace muchas actividades promoviendo la realidad, la verdad histórica, y yo felicito a la Comunidad de Madrid por esta labor hispanista que está desarrollando, ¿no? Josué, los políticos, salvo raras excepciones, que por supuesto siempre los hay, aunque últimamente no los encontramos, no suelen ser estadistas. El estadista es el que ve más allá, el que trabaja en un proyecto estratégico de 20 y 30 años sin importarle la cuestión electoral y porque tiene principios e ideales. Los políticos suelen responder a lo que van viendo cómo evoluciona la sociedad. Ahora, muchos políticos, se están haciendo hispanistas. ¿Por qué? Porque hemos hecho entre muchísimos, el que habla y otros, ¿cierto? Tanto como López Linares con sus películas, claro. José, tantos otros, María Roca Barea, hemos hecho un trabajo cultural en la base de la sociedad, del pueblo cultural, para desterrar la leyenda negra. Y como eso está triunfando, los políticos dicen, bueno, la sociedad está cambiando. Ya el español promedio no tiene vergüenza de ser español. Ahora empieza a entender que no hubo conquista sino liberación. Y entonces se suben al tren. Bueno, tenemos que seguir trabajando así. Pues trabajando así, al final, aunque haya alguno que no sea estadista, o lo sea de forma pequeña, aunque no tenga muchos principios, se sube a este carro, y este es el carro de la hispanidad, el carro de España, que reconstruye la identidad de los españoles. Pero ¿cómo un español no se va a sentir orgulloso de haber llegado a América? ¿Cómo un español se va a permitir a sí mismo dudar que existe la nación española? Que dude una persona que está en Samoa que la nación exista. Bueno, yo lo lamento por Samoa, pero por España, que detuvo el Islam, se entiende, en Covadonga, que lo detuvo, se entiende, en Lepanto, que incorporó a la mitad del mundo a la historia, se entiende, que dio la vuelta al mundo por primera vez, va a dudar de que España exista y de los aportes que España dio a la humanidad. No, eso es ridículo. Claro. Esperemos que sea un carro imparable, que ese carro no se detenga y que lo podamos contar. Muchísimas gracias, gracias a ti, por estar aquí, de verdad. Gracias. Ramón Peralta, gracias, José. Gracias por estar con nosotros. Y nada, darle las gracias. Mañana estaremos aquí puntuales a las 9 de la noche, más pegados a la actualidad. Hoy creo que es un programa especial muy bonito, que creo que tiene que quedar ahí, que lo tienen que reenviar, pasar a sus amigos, porque hay que enterarse. Ese cuñado que cree que España fue muy mala, hay que mandárselo para que se dé cuenta de las cosas y a lo mejor despierta de su amnesia. Gracias a Carlos Pecker, a Izan Gómez, nuestros jefes técnicos, que están ahí dándole que te pego, y nosotros, como les decía, volvemos mañana. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.